Esa es una pregunta supremamente compleja porque la logística, para mí, como yo la interpreto, la logística es todo. Todo. Ustedes se dan cuenta, desde que tú te vistes, no te puedes poner las medias sin ponerte los zapatos, o los zapatos sin ponerte las medias, en fin. Y todo tiene su relación. Para mí, yo pienso que lo más importante es, primero, se vienen haciendo unos desarrollos tecnológicos espectaculares. La logística ha venido desarrollando muchísimo desde el punto de vista tecnológico, pero para mí hay dos retos muy importantes. Uno es, con esa cantidad de data que estamos produciendo, nos estamos intoxicando con la data, no sabemos qué hacer con la data y es un tema complicado. Y tenemos una cantidad de gente joven, y se los digo de verdad más como un consejo y demás, la data podemos producirla, pero es mucho más importante poder analizarla. La data te dice a ti qué le gusta al cliente, qué no le gusta. Cuando el cliente te dice lo que no le gusta, ya tú sabes lo que le gusta. Y ese es el poder de hoy de las redes sociales. Toda esa inteligencia artificial y demás te abre una cantidad de oportunidades impresionantes. Y hoy en día uno se sorprende de ver qué tan predecible es el ser humano. Nos hemos vuelto súper predecibles. Entonces, eso, si uno ata esa parte tecnológica con esa capacidad de análisis, uno es capaz de anticiparse al movimiento de los clientes. ¿O ustedes creen que los restaurantes o los cines o los centros comerciales o los supermercados hacen descuentos los días que los hacen, los productos que los hacen por pura casualidad? No, eso todo está analizado. ¿Ustedes se acuerdan cuando los cines daban descuento los martes? Era porque la gente no iba los martes al cine. Hoy en día, no, en serio, hoy en día los supermercados tienen descuentos en licores tales días, porque ese día, para llamar a la gente, a generar tráfico, que el tipo que va a comprar una botella de vino sale con 3 pastas de dientes, con un pan y sale con otras cosas. Nadie, o cuando uno va a Pricemark, que es el paseo millonario, no, voy a comprar una cosa. Olvídate, eso no, y esa parte es muy importante. Pero la parte que les digo que uno puede perder de vista, que detrás de un computador hay un ser humano. O sea, el pensamiento crítico es súper importante. Y se lo digo porque nos pasa en el puerto que bloqueamos clientes porque nos deben 2,000 pesos, 2,000. Porque el sistema lo bloquea. Tipo, no pagó, se equivocó en el pago, no sé, una factura por 1 millón de pesos, el tipo pagó 998,000. El sistema la bloquea y no hay manera de que el contenedor salga del puerto. Y te llama el cliente, hey, miércoles me equivoqué en la retención en la fuente, no sé qué cosas, por 2,000 pesos. Entonces tú dices, pero por favor, si tiene que... O sea, que hay una persona que está viendo lo que está pasando, hey, el man no se va a ir por 2,000 pesos. Y te termina bloqueando. Entonces sí es importante que ese sentido común, ese pensamiento crítico, lo sigamos explorando, porque, como les digo, lo más importante siempre termina siendo el ser humano. Esto no termina aquí. Estás a un clic de ver la conferencia completa. Y no olvides suscribirte.